Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Voz Cuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, de inmediato queremos reiterar nuestra invitación al primer Congreso de Voz Cuenti en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Tu identidad cuenta, algo muy importante, muy trascendental, que realmente nosotros deberíamos estar siempre en esa búsqueda de nuestra propia identidad. Se nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza, pero realmente nosotros no sabemos a imagen y semejanza de qué o de quién o qué representa esto. O bíblicamente sabemos que a imagen y semejanza de nuestro creador, pero realmente no sabemos a qué tenemos derecho, no sabemos cuáles son nuestras responsabilidades porque hay derechos y responsabilidades. Esa es parte de nuestra identidad. Así que bueno, en estos 2 días estaremos tocando esos temas y enfocándonos allí, en lo que es nuestra verdadera identidad. Todas las inscripciones, formulario de inscripción ya están en nuestras redes sociales. Toda la información concerniente a este evento ya está puesta allí. Cualquier duda, pregunta, comuníquese con cualquiera de los colaboradores de Buscuenti y gustoso pues les daremos la respuesta acertada. Así que no se les olvide, aceptemos esta invitación que no muchas veces se nos da este privilegio. Bueno, le damos la bienvenida a Rafael, ¿cómo estás? Hola Jorge, hola amigos, buenas tardes. Gracias por estar aquí en este segmento Caminando con Jesús. El tema para esta tarde, el que he elegido para comentar, lo titulé Las sectas del judaísmo en los tiempos de Jesús. Y quiero dedicar este tiempo para hablar de esos grupos religiosos e incluso grupos políticos que tenían influencia en los tiempos en que Jesús vino a esta tierra a hacer su ministerio y que de alguna manera pues tenían influencia con las personas en cuanto a doctrina, en cuanto a intereses políticos y pues todos estos grupos influían en las personas, en su forma de pensar, en su forma de formar sus expectativas. Así es que se me hace muy interesante hablar porque Jesús en realidad pues convivió y enfrentó a algunos de ellos. Los grupos más conocidos que podemos leer en la Biblia pues son los fariseos, son los saduceos. Eh, También podemos ver el grupo político o patriota de los celotes, que si bien no tocaba aspectos doctrinales, pues sí tocaba aspectos políticos, ideas que la gente conjugaba en sus expectativas acerca de Jesús. Así es que va a ser muy interesante hoy que pues revisemos un poco cuál era el papel de estos grupos y a qué tuvo que enfrentarse Jesús con tantas influencias sobre los israelitas, que tuvo Jesús que enfrentar y enseñarles pues la verdad por encima de estos diferentes formas de pensamiento. Cuando hablamos de los fariseos, pues tal vez sean los más populares que podemos encontrar en la Biblia en cuanto a menciones y en cuanto a encuentros o confrontaciones con Jesús. Los fariseos, pues era un grupo religioso, el más grande de los que se menciona en la Biblia, el de mayor influencia, y pues tienen especial relevancia en los tiempos de Jesús y en el Nuevo Testamento en general. El nombre de fariseo se deriva de una palabra hebrea, parash, que significa separar, y pues esto reflejaba la ideología de los fariseos, que era separarse, estar apartados de toda asociación con el mal. Y por eso ellos procuraban obedecer la palabra, cada precepto de la ley escrito e incluso oral. Y creo que en las reglas o leyes orales que ellos establecieron, pues hay mucho de problema para la gente en cumplir lo que los fariseos pensaban era la voluntad de Dios. Sin embargo, eran tradiciones que también ellos habían incorporado a la ley que Dios había dado al hombre. Estos fariseos, como eh, su tiempo de nacimiento, digamos, empezaron a funcionar como grupo por el año 135 antes de Cristo, un siglo aproximadamente antes de que Jesús estuviera
aquí en este mundo, se establecieron como grupo grupo religioso dentro del judaísmo. ¿Y qué es en lo que creían los fariseos? Porque, por cierto, los diferentes grupos religiosos, estas sectas judaicas, pues tenían variaciones en su doctrina. Por ejemplo, los fariseos, su teología estaba basada en el canon, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, lo que hoy nosotros conocemos como el Pentateuco, o los primeros 5 libros de las Biblias actuales, y que los judíos lo conocen como Torah, y los fariseos creían en esta Torah, en esta ley de Moisés, además de creer en los escritos de los profetas. Entonces era la ley de Moisés y los profetas. Y también tenían una tradición oral, una ley oral que influía mucho en su vida diaria. Y como decía, creo que la ley oral, las costumbres de los fariseos, pues si bien fue elaborada con el fin de ayudarles a agradar a Dios, pues al final acabó complicando la vida de las personas ordinarias en su forma de conocer y relacionarse con Dios, porque era una ley muy escrupulosa que se tenía que observar con mucha puntualidad y pues en realidad era muy difícil de cumplir. De hecho, el corazón del hombre, sus insuficiencias humanas, pues hicieron difícil cumplir los mandamientos de Dios, y si a eso le sumamos esta ley oral o tradición que incorporaron los fariseos, pues eso se volvió en una religión dificilísima de cumplir para estar bien con Dios. Entonces los fariseos creían en el Pentateuco y en los libros de los profetas. También creían que existían los ángeles y que nuestra alma y nuestro espíritu es inmortal. En la resurrección también creían y practicaban el ayuno, eran muy estrictos en cumplir con sus diezmos de todo los ingresos que tenían. Y eso, pues Jesús lo reconocía, pero también se los reprochaba. Si nosotros leemos el capítulo 23 de Mateo, capítulo 23, versículo 23, podemos ver el momento en que Jesús pues está resaltando esta cualidad de cumplir con su diezmo de los fariseos, pero también está resaltando que pues no tenían la actitud correcta, ¿verdad? Y Jesús los enfrenta, y aquí en Mateo 23, Jesús les dice: ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos? Porque son hipócritas. Primero se preocupan de ofrendar, de diezmar todo lo que llega a sus manos, la menta, el anís, el comino, todo lo que cosechan en sus terrenos, lo diezman escrupulosamente, pero no obedecen las enseñanzas que son más importantes y que menciona la ley. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Dijo Jesús: ser justos con los demás, tratar con amor a las personas y obedecer a Dios en todo. Y Jesús les dice, y hay que hacer estas 3 cosas: ser justos, tratar con amor a tus semejantes y obedecer a Dios. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de hacer lo que ustedes vienen haciendo, de diezmar puntualmente todos sus ingresos. Entonces los fariseos pensaban que por cumplir escrupulosamente con sus diezmos, pues podían dejar de observar lo sustantivo de la ley de Dios para el hombre, que es el amor, que es amar a Dios, que es respetar al prójimo, que es ser justo. Y por ello los fariseos pues se enfocaban más en pues mandamientos de la vida diaria que a su interpretación debían de cumplirse. El sábado, pues desde luego que lo guardaban de una manera muy estricta, tan estricta que no permitían que se curara a los enfermos. Si alguien estaba mal en el sábado, pues no podía recibir atención médica porque eso se interpretaba como un trabajo. Y entonces sobreponían la tradición o el entendimiento que ellos tenían del día de descanso sobre el amor al prójimo, del que Jesús les habla. Y decían, pues no lo puedes curar hoy, por más grave que esté, porque es día de descanso.
Entonces, pues hubo varios eventos donde Jesús les hizo ver que estaban sobreponiendo sus costumbres y tradiciones sobre el amor a las personas. Hay un pasaje en Mateo 12, en los versículos 1 y 2, donde habla que en el día sábado Jesús y sus discípulos andaban por el campo en un sembradío de trigo, y cuando los discípulos de Jesús tuvieron hambre, pues empezaron a arrancar espigas de trigo y a comerse el grano. Y cuando los fariseos los vieron arrancando el trigo y comiéndolo directamente de su mano, pues los acusaron con Jesús y les dijeron: mira lo que hacen tus discípulos, está prohibido hacer eso en el día de descanso, porque es una labor arrancar el trigo y comer, cuando pues simplemente los discípulos tenían hambre y pues tomaron lo que estaba a su alcance. Entonces esto nos da una idea muy puntual de cómo esta secta farisea pues había incorporado leyes muy propias, y todo el conjunto de esas leyes y costumbres, como Jesús les decía, pues a veces estaban sobrepuestas sobre la voluntad de Dios para sus vidas. Y pues Jesús tuvo que enfrentarlos y tratar de enseñar a las personas en realidad cuál era el verdadero sentido de amar a Dios, no tanto cumplir esa serie de ordenamientos, sino las tres cosas que Dios dijo: sean justos, amen al prójimo y amen a su Dios. Después también tenemos a los saduceos, que tienen es otra secta judaica del judaísmo, y que tienen una variación de doctrina con esta primera secta de la que hablé, de los fariseos. Estos saduceos, aquí según los historiadores, tomaron su nombre de Sadoc, que fue sumo sacerdote en los tiempos de David y Salomón, y constituyeron una jerarquía sacerdotal, sobre todo en los tiempos en que Israel estuvo cautivo, y hasta los días de Cristo pues estaban vigentes y persistía ese nombre en su denominación de saduceos. No eran tan numerosos como los fariseos, pero tenían poder político y eran parte del grupo gobernante en la vida diaria de los israelitas cuando gobernaba Herodes. O sea, tenían posición política, además de sus creencias doctrinales, y ellos se apegaban estrictamente a la Torá, o sea, a la ley de Moisés, a los primeros 5 libros de nuestra Biblia, pero ya no se apegaban a ningún otro escrito. Era el Pentateuco, es la única escritura que ellos reconocían como palabra de Dios, y pues la tenían por autoridad suprema, muy por encima de los libros de los profetas y escritos que ellos conocían. Para ellos era la Torá, y eso es una gran diferencia con los fariseos, porque pues aquí los saduceos, al estar basados solamente en la ley de Moisés, pues su pensamiento primero pues no tenía que ver con las tradiciones orales de los fariseos, pero segundo, pues negaban la existencia de ángeles y de espíritus, y no creían en la inmortalidad personal, o sea, en la resurrección. Su religión realmente estaba fundamentada en la ética y tomaban la ley de Moisés así literal. Y pues se ve que tenían más apertura al pensamiento helénico griego, más que a las tradiciones judías. Entonces, estos dos grupos eran dominantes a los que se enfrentó Jesús, a los que se enfrentó Pablo, por cierto, cuando iba a ser juzgado. En algún momento en que Pablo iba a ser juzgado, se dio cuenta de que había fariseos y saduceos, y pues Pablo empezó a esgrimir razones de doctrina en ese momento, porque era fariseo, y con ello pues consiguió el apoyo de los fariseos que estaban ahí tratando de juzgarlo. Esto lo vemos en Hechos 23, 7 y 8. Dice: apenas Pablo dijo eso,
o sea, de que se identificó como fariseo, y de sus creencias, dice, los fariseos y los saduceos comenzaron a discutir y la reunión no pudo continuar en paz, pues unos pensaban una cosa y otros otra. Y Hechos 23:8 dice, los saduceos dicen que los muertos no pueden volver a vivir y que no existen los ángeles ni los espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Entonces esto lo podemos leer en Hechos 23:7 y 8, donde se especifica el contraste de creencias entre los fariseos y saduceos. Entonces imagínense todas las influencias que recibían los israelitas, todo eso que influía en su día a día, y ahora pues tenían enfrente al Maestro, a Jesús, al Hijo de Dios, tratando de quitarles, de romper todo paradigma que habían conocido ellos hasta ese momento. Entonces eran las dos sectas importantes, fariseos y saduceos, y después había otras sectas que son mencionadas, los esenios, que se sabe muy poco de esa secta. De hecho, se describe más en libros históricos de Josefo, en su libro de Guerras de los Judíos, y no se tiene con mucha certeza, se sabe que existían, que están conectados su nombre de esenios con la palabra osios, se escribe con H y en griego significa santo, pero eran una fraternidad a la que podían ingresar solamente aquellos que estuvieran dispuestos a someterse a las reglas del grupo, como toda secta, ¿verdad? Y pasar por las ceremonias de iniciación, pues como vemos que lo siguen haciendo las sectas hoy en día, ¿no? Si quieres ser parte de ello, pues tienes que hacerte a su manera de pensar y a todos sus ritos de iniciamiento. Entonces estos esenios se abstenían de casarse. ¿Y cómo es que ganaban adeptos? Pues por medio de la adopción o por medio de recibir nuevos conversos que convencieran para pensar igual que ellos. Usaban ropas blancas cuando no estaban trabajando, eran estrictos en su conducta, controlaban mucho su carácter, no daban lugar a la ira y tampoco juraban, tampoco usaban el juramento para afirmar algo que querían ofrecer. Guardaban estos esenios el sábado con mucha rigidez, también al igual que los fariseos, y eran excepcionalmente cuidadosos en su limpieza personal. Y bueno, a todo el que no estuviera de acuerdo con esas reglas, pues se le expulsaba de la comunidad, de su secta. Entonces, en ese aspecto, en el aspecto doctrinal, pues ellos observaban estrictamente la ley y en ese sentido, pues eran parecidos a los fariseos. Enseñaban que el alma del hombre es inmortal y que en esta vida pues vive en el cuerpo mortal, en el cuerpo de las personas, y una vez que el cuerpo muere, bueno, pues la gente buena pasan a una región agradable donde brilla el sol, donde pueden disfrutar de la brisa, pero la gente malvada pues pasan a un lugar de oscuridad y tempestades. O sea, como parafraseando el cielo y el infierno. Y era algo que existía, que era una realidad en los tiempos de Jesús. También había un grupo político, los celotes, que eran muy patriotas y muy extremistas. No tiene que ver con doctrina, pero sí tiene que ver con la influencia de su pensamiento en los israelitas, porque tenían un alto sentido patriótico y pues querían liberar a Israel de la dominación romana. Y ese deseo, pues se convirtió para muchos en una expectativa de lo que esperaban de Jesús, de ser liberados de los romanos. Entonces los celotes, aunque no eran de una secta religiosa, celotes se escribe con Z, aunque no eran de una secta religiosa, como las que ya vimos, pues sí eran un grupo de fanáticos que usaban violencia para liberarse de Roma. Y bueno, en la época del sitio de Jerusalén, pues cuando Tito lo sitió, los celotes eran uno de los partidos que
estaba en la ciudad y que eran causantes de alborotos y disensiones. El sitio que impuso Tito en mucho fue ocasionado por este grupo extremista político. Y bueno, pues en Hechos se menciona algunos pasajes de revueltas políticas o salteadores, Hechos 21, 37 y 38. Se habla de rebeliones en contra de Roma y pues se cree que eran estos extremistas celotes los que estaban ocasionando esos disturbios. Y bueno, para no ir más lejos, uno de los discípulos de Jesús, Simón, había pertenecido a los celotes. Esto lo podemos ver en algunos pasajes de los evangelios, en Lucas 6:15, por ejemplo. Ahí se describe a Mateo, a Tomás, o sea, habla de los discípulos de Jesús. Dice Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, o sea, o de los celotes. También en el libro de Hechos 1:13, narra, dice, cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, en donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Entre ellos, entre los discípulos, se menciona a Simón el celote. Entonces, para no ir más lejos, uno de los discípulos de Jesús, pues era parte de este grupo patriótico extremista, y como he dicho, aunque no era un grupo sectario con una doctrina específica, pues sí, al final lo menciono pues porque influían en la vida diaria de los habitantes de Israel. Y luego también hay un grupo que se le ha llamado los hebraístas, perdón, y Pablo lo menciona cuando se lee sus cartas, porque al parecer pues Pablo era uno de ellos, cuando describe que fue circuncidado al 8º día en Filipenses 3:5, dice, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y soy hebreo de hebreos, o sea, de este grupo hebraísta selecto. Dice, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, estos hebreos eran aquellos judíos que retenían no solamente la fe religiosa del judaísmo, sino también tenían cultura para conocer otras costumbres, usaban el lenguaje hebreo y otras costumbres hebreas. Y bueno, pues Pablo era uno de ellos. Esto lo leo en Hechos 22:3, donde Pablo se describe a sí mismo, como lo dije, dice, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo que por Dios tienen ustedes es el que también siento yo. Así es que Pablo se identifica con ese grupo específico. Y como vemos, había muchas maneras de pensar, aún dentro de la doctrina propia. Siendo Israel un pueblo que conocía al único Dios verdadero, había variantes. Y pues todas ellas las tuvo que enfrentar Jesús y hacerles ver a cada una que en realidad tenían muchas particularidades, especificaciones, pero estaban apartados del propósito principal de Dios para los hombres, que es el amor y el respeto a Dios. Y bueno, también hubo una secta, los helenistas. Era un número de judíos que había sido absorbido ya por otras culturas, la griega, la romana, y pues ya vivían incluso en otros países, bajo la cultura de otros países, Grecia, Roma, pero seguían conservando su fe judía. Entonces ellos pues se desempeñaban como ciudadanos de otro país, hablaban griego, además de su idioma natal, hablaban el idioma del país donde vivían, se acostumbraban a la cultura, a las costumbres del país donde estaban, y a veces pues dudaba si eran judíos, pero en realidad sí conservaban ellos su doctrina judía, ¿no? Así es que pues había varias mezclas.
que prevalecían en todo ese tiempo donde Jesús estuvo. Estos no eran tan populares porque pues vivían más como vivían ciudadanos de los otros países y a veces se involucraban tanto en las culturas de otros países que a veces hacían combinaciones raras, porque, por ejemplo, en algunos de sus templos, para ejercer sus creencias judías, pues estaban adornados por fuera con imágenes o dioses de los países donde ellos vivían, así es que hacían una combinación medio rara, y pues por eso, por los judíos de Jerusalén, pues no eran muy bien vistos. Así es que, pues ya he mencionado durante la charla de esta tarde los diferentes grupos y sectas que había, y pues me llamó mucho la atención porque pues a todas ellas Jesús les hizo ver que por muy particular que tuvieran su doctrina, en realidad lo que todos tenían que obedecer era la voluntad de Dios para que el amor prevaleciera en sus relaciones con el prójimo, para amar al único Dios verdadero y para ejercer la justicia que se puede ver en la palabra de Dios. Y hoy vivimos en una época donde no solo hay 5 sectas como las que acabo de mencionar en el tiempo de Jesús, sino ahora estamos llenos de filosofías, de sectas, de diferentes creencias políticas, de género. Uy, el mundo de hoy está lleno de diferentes formas de pensar, pero nosotros tenemos la única manera, la verdad, dicha por Jesús, de lo que debemos creer, de la doctrina, de la sana doctrina que Dios ha hablado al mundo a través de las enseñanzas de Jesús y que están escritas en la Biblia, para que tú y yo, independientemente de todas las variantes de creencias que existan en nuestro mundo de hoy, pues sigamos fundamentando nuestra fe en los principios que Jesús enseñó desde aquel entonces en su ministerio terrenal y que han quedado escritos en la palabra de Dios para que podamos seguir estudiándolos y viviéndolos en nuestra vida, en nuestro día a día. Así es que te agradezco mucho tu atención. Con eso yo termino la plática de esta tarde y pues te espero aquí en el segmento de la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego.